Estimado docente de la Universidad Central del Este, continuamos con la explicación del sistema de trabajo finales de la universidad, específicamente con el ejemplo que hemos ido desarrollando durante las cápsulas anteriores, en el cual el docente se desempeña como revisor de una tesis. Ya en las cápsulas anteriores vimos cómo el revisor podía evaluar un tema y aceptar este tema. Bueno, después de aceptado un tema, específicamente lo que puede suceder es que el estudiante elabore su anteproyecto, lo prepare y se lo haga llegar a usted. Y usted como revisor deba evaluar ese anteproyecto para ver si nos ha sido asignado algún anteproyecto o algún tema de manera general. Si tenemos alguna responsabilidad sobre el sistema, lo que debemos hacer es movernos en el lado derecho, en la parte superior, como habíamos visto anteriormente, en la sección conocida como Mi Página. Como podemos apreciar, me ha sido asignado en este caso una tesis que está en estado de anteproyecto enviado. Recuerden dar clic sobre el identificador de la tesis y aparecerán los detalles de la tesis. Anteproyecto enviado es otro de los estados también importantes para un revisor. Eso significa que el estudiante sometió su anteproyecto, que está pidiendo que nosotros evaluemos ese anteproyecto y decidamos si ese anteproyecto está aceptado, modificado, es decir, comentado o rechazado, que son los posibles estados en los cuales usted puede poner un anteproyecto. Bueno, básicamente, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hice en el tema. Básicamente debo revisar si todos los campos son completos y ahora hay un detalle más, que es que aparece en esta sección el documento de anteproyecto. Para yo poder ver el documento, que por lo general se le puede remitir a usted vía este formulario en dos formatos fundamentales, ya sea para Word o PDF. Es decir, en este caso es un documento Word, doy clic sobre él y al dar clic sobre este, aparece entonces la posibilidad de que yo me remite a que pueda descargar este documento. En el lado derecho damos descargar y nos abre una ventana indicándonos que va a abrir con el Word el documento que acabamos de descargar. Usted va a abrir este documento. Este documento, yo le he puesto un documento de ejemplo, ahí se va a abrir ese documento. Usted va a revisar ese documento. Y cuando considere que ha hecho toda la revisión del documento, va a volver hacia la tesis, en este caso, dando clic aquí es suficiente, o puedo navegar por mi página como mismo hice anteriormente, cualquiera de las dos vías es equivalente, y vengo a la sección de modificar. Recuerden que cuando yo voy a modificar, esta sección es muy parecida al tema, es decir, tengo la opción de aceptar el anteproyecto, comentarlo o rechazarlo, con la misma lógica que lo hicimos en el tema, es decir, un proyecto aceptado es ese proyecto que está listo. Sabemos que lo que sucede en la mayoría de los casos es que el anteproyecto se pone en estado comentado, anteproyecto comentado. Y bueno, si usted considera que ese anteproyecto no es pertinente de ninguna forma, entonces lo rechaza. Eso debe suceder muy poco, considerando que ya usted aprobó el tema. Para rechazar el anteproyecto tiene que haber surgido algo que, bueno, realmente le permita justificar ese rechazo. En este caso, yo voy a comentar el anteproyecto. Es decir, para eso hago lo mismo. Puedo sencillamente emitir una nota. Esta nota tiene que llevar el detalle de qué yo considero que ese anteproyecto debe mejorar. Yo voy a poner le pido que en estas notas sean lo más preciso posible. Le indiquen al estudiante de manera muy concreta hacia dónde debe dirigir su atención y qué debe modificar, de manera tal de que se elimine un flujo de información innecesario. Es decir, usted puede poner un anteproyecto incomentado, decir, bueno, los objetivos no son correctos y enviárselo al estudiante. Y el estudiante, al tener poca orientación, bueno, pues resulta que hace bajo su apreciación algunas modificaciones y vuelve a enviarlo a poner toda la tesis en anteproyecto enviado y volverle a hacer llegar a usted todo el formulario. Usted vuelve a revisar y se da cuenta de que esos objetivos no han sido arreglados como usted quiere, o desea, o es correcto.
Entonces, le pido que ponga notas, sugiera lecturas, es decir, usted puede poner material complementario para que el estudiante estudie, repase, evalúe determinada sección y la mejore en correspondencia. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, en este caso simplemente voy a decir que mejore los objetivos específicos y, por ejemplo, hay docentes que habitualmente hacen la corrección sobre el mismo documento que les llegó y ponen comentarios sobre este. Ah, esto es una opción muy válida. ¿Cómo yo le hago llegar ese documento? Sencillamente dando aquí, en esta sección, yo selecciono el documento que he hecho las correcciones y puedo hacérselo llegar sin ningún tipo de... puedo además poner un tema aquí, puede ser, por ejemplo, anteproyecto comentado. Al finalizar todo esto, doy en aceptar y se le vuelve a enviar al estudiante, y eso lo determina este estado, anteproyecto comentado, significa que el estudiante va a recibir ese comentario, que ese comentario aparece lógicamente en el historial de este proyecto, bien, en el cual usted dice mejorar los objetivos específicos, le pasó el documento con las correcciones o comentarios, bien, y por tanto el estudiante va a poder ver esto. El estudiante en correspondencia podrá modificar sus objetivos y hacérselo llegar nuevamente a usted con las modificaciones. Recuerden aquí un aspecto muy importante. Nunca revisen solamente los datos del formulario, sino que deben revisar también el fichero asociado al anteproyecto. Bien. Y de manera equivalente va a suceder cuando esté el documento de tesis, en el caso que explicaremos futuramente. Entonces, hasta aquí lo que tenía previsto para esta cápsula, específicamente para el revisor de un anteproyecto de tesis. Que estas tesis pueden ser tanto de grado como de posgrado.